Muy buenas, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy vamos a empezar lo que espero que sea una serie de vídeos dedicados a los suscriptores del canal. Y es que vamos a ir visitando a todos los que queráis enseñar vuestra colección. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser de un género en concreto o puede ser muy diversa como la que vamos a ver hoy. Y bueno, simplemente tenéis que animaros, podéis hacer vuestro propio vídeo o podéis invitarme a vuestra casa, como ha hecho Jan, que me escribió al correo, que os lo dejo por aquí, viniloenfermos@gmail.com, y también la cuenta de Instagram. Él simplemente se comunicó conmigo, me dijo que le apetecía enseñar algunos de sus discos y es lo que hemos hecho. Vamos a hacer una visita a Jan, que vive por aquí en un pueblo de la Comunidad de Madrid, y espero que disfrutéis estos discos y que os animéis muchos más a participar. Vamos con Jan. Hola amigos de Vinilo Enfermos, hoy ha venido Gonzalo a mi casa y bueno, pues os voy a enseñar algunos de los discos de mi vida. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por mostrar así rápidamente algunos de ellos, míticos: el Zika Sabric, Joaquín Sabina, un disco bastante en vinilo, también bastante difícil de conseguir, que es el directo, que para mí es uno de los mejores. Este es un disco del Doghouse, que es un grupo de música donde participa, entre otros, Richard Dudansky, que fue el batería de los One of Oneers. Pues es un disco bastante bueno. También he sacado algunos de los discos de los Doors, tengo bastantes. Strange Days, de Deep Purple tengo algún pirata, el Black Knight. Uno de los mejores discos también para mí de Deep Purple, que es el Burn. Este es uno de los discos de mi vida. Yo he sido bastante punkarrilla y bueno, en mi época joven le daba bastante al punk. Comando 9mm es un grupo no muy conocido y que, bueno, para mí este disco es un discazo. Otro discazo de Calle 54, el Buenavista Social Club, de Califato 3/4, último disco que han sacado. Capitán Cavernícola también, que es un grupo malagueño producido por Carlos de Extremo Duro y bueno, pues en el que también participé. El amplificador que sale en este disco pues corrió por mi cuenta. Tengo una gran discografía de Black Sabbath. Este es uno de los que más me gusta, quizás no sea el más conocido de ellos. El Life at Last es un directo que para mí suena, es pura caña. Este es del Record Store Day de este año, que me he comprado en Lágrimas Negras, que me parece un discazo. De hecho me he comprado esta copia y otra. Bueno, Barricada, banda sonora de mi juventud también, que no sé qué hacer contigo, Padre Conflictivo. Por aquí tengo también un disco de The One of Oneers. One of Oneers fue el grupo precursor de los Clash, y en el cual pues el batería Richard Dudansky, pues digamos que me une cierta relación con él, y Gonzalo ya os contará algo más. Niño Josele, guitarrista que suena, esto también producido por Fernando Trueba, Calle 54, suena que alucinas. A mí es un disco que personalmente me encanta. Otro discazo, de un grupo moderno, Monophonics. Parece que estás escuchando un disco de los 70 y es que todo lo que han utilizado en la grabación son instrumentos y micrófonos de los años 70. Entonces tienen un sonido muy analógico, muy setentero y suenan muy bien. Y bueno, Rock and Ríos. Esto en mi época era como la Biblia. Esto había que tenerlo y había que escucharlo. ¿Quién no lo había escuchado? Medina Zahara, yo soy malagueño. Bueno, pues Medina Zahara indudablemente también tenía que estar también en la discografía. Disco más moderno, pero no por ello que me guste menos, Mártires del Compás, Marlango y Love. Otro disco también de mi juventud, Los Suaves, Esta vida me va a matar, su primer disco, que para mí es una auténtica joya. Los Elementos, un grupo de los años 90, nosotros tocamos muchas veces con ellos y que era un grupo bastante cañero. Cajita de leño, una manera de vivir. Pues la verdad es que viene toda la discografía de leño y es una caja que no sé si será fácil o difícil de conseguir, pero bueno, está bastante bien. La Polla Record, pues qué os voy a contar, es que es otro de mis discos de mesilla de noche de mi época de la juventud. La Banda Trapera del Río, discazo, y
no debe ser muy fácil de conseguir, pero es un muy buen disco. Este disco, que fue, yo creo que debía de ser de los primeros que salieron con Cortatu, Cicatriz, es un disco que hicieron varios grupos, J. Kie, y es un disco donde para mí, sobre todo Cicatriz, suena muy bien. De Cortatu, ¿qué os voy a decir? Es que es el primer disco de Cortatu y es que esto es, bueno, esto se bailó en los 80 hasta la saciedad y lo bailaban los punkis, los pijos, los hippies, todo el mundo. Más cositas, Corroscada, su mejor disco para mí, sin duda, uno de los mejores discos que tiene Corroscada. ¿Qué más? Triana, ¿qué os voy a contar de Triana? Discazo. Tijuana in Blue también es otro grupo que perteneció a mi juventud. TDK, otro grupo que hoy en día no podría existir por sus letras, ya os lo digo, esto no existiría hoy en día. Taste, ¿quién no ha ido a hablar de Taste? Si te gusta Leño, tienes que haber de hablar de Taste, aquí sale Rory Gallagher. Otro disco rareza y acojonante, el Mezclalina de Tabletón, su primer disco, y bueno, rock del bueno, es un grupo malagueño de mi tierra y es un gran disco. Silvio Rodríguez, discazo y gran cantautor. De Rory Gallagher, hemos hablado hace nada, también tenemos algunos discos por ahí, en este caso el Against the Grain. Bueno, esto sí que es la banda sonora de mi vida. Esta es una edición del Muro de Pink Floyd, estaréis hartos de verla. Lo que pasa es que esta edición pues es una edición que es una copia exacta, de la primera edición que se sacaron del Muro de Pink Floyd. Y bueno, pues la verdad es que tengo más ediciones de este disco, pero esta, bueno, pues es la última que he conseguido. Pan y Regaliz, un grupo de rock progresivo así de los años 70, si no lo has escuchado ya estás tardando. Más Corroscada, esto bueno, me ha sacado Gonzalo el disco porque quería sacarlo, pero ya os digo que el disco anterior también es buenísimo. Aquí tenemos el single del Case to Your Heart, esta canción, este es el single que sacaron los One Oneers, y Case to Your Heart es la canción que dedicó Joe Strummer a Palmolive o Paloma Romero, que era su chica o su novia por aquel entonces, y bueno, pues es el single que sacaron. Eric Burdon, que también es un grupo que Gonzalo me ha pedido sacar, también tengo algunos discos de él, Eric Burdon, The Animals, el Stop, algunos discos por aquí de Eric Burdon. Para mí, discazos, no, el sonido ni es espectacular, ni se oye que flipa, ni nada, pero es que esto, si hay a mí siempre te preguntan, ¿qué momento de la historia te habría gustado vivir? Sin duda, el concierto de Gusto, pues los dos discos. Esto a mí me encanta el bebop y bueno, el jazz también, y esto es una auténtica joya. Cada canción que oigas de este disco, que es un disco del año 65, publicado por RCA, cada canción que oigas, si te gusta el jazz, joya. Otra joya, pero esta vez cambiando de tercio, del punk, el disco de Venganzas, Sentimientos y Venganzas, de Servicio, que para mí es un discazo, el mejor de ellos. Más cositas, pues Zenet, Los Mares de China, es un disco que también me pone bastante, es un disco, él es malagueño también, tengo ahí algunos discos de mi tierra que bueno, están bastante bien. Más Zarama, Denon Giravil, para mí uno de los mejores discos de Zarama, si no el mejor. Y este es un grupo de la época del rock radical vasco. Roberto Mosso y Josu Scorbuto eran amigos, y creo que recordar que llegaron incluso, vamos, que no me he preparado bien la lección, pero creo que tuvieron un grupo juntos. Antes de que Scorbuto fuera Scorbuto, ya tocaba con Roberto Mosso de Zarama. Y pues Unhappy Fly, que es el último disco que ha sacado Richard Dudansky, que es el batería de los One Oneers.
y bueno, pues que me ha regalado esta copia y que es pues un disco curioso. Es el grupo Unhappy Fly y es un disco curioso de ver. Bueno, y ahora os dejo paso con Gonzalo, que ha visto algunos discos que yo no he sacado y que a él le gustaría que le echaréis un vistazo. Muchísimas gracias, Jan, por acogerme en tu casa y por este repaso que has pegado a discos importantes de tu colección. Tengo que decir que tienen muchísimos más. Esto que voy a enseñar ahora nada más que es una pequeña selección de pues cosas que yo no tengo y que me han llamado la atención. Una de las cosas que os quería comentar es que él ha mencionado a Richard Dudansky y ha mencionado a Paloma al hablar de este tema de los one-on-oneers que compuso Joe Strummer para Paloma, Palmolive, una de las creadoras del grupo The Slits, la primera banda completamente femenina del movimiento punk y de las primeras en general del rock de todos los tiempos. Dos personajes clave para entender los orígenes del punk en Londres. Y bueno, pues él no ha mencionado que son familia suya. Y con suerte tendremos ocasión en el futuro de hablar con alguno de ellos, o tal vez con los dos. Y además quería aprovechar yo la ocasión para recomendaros el libro de Richard. Richard, como ha mencionado Jan, fue batería de los one-on-oneers, también fue batería de P.I.L., el grupo que formó Johnny Rotten después de dejar los Pistols. Y yo estoy leyéndome el libro que escribió Richard y la verdad que lo estoy disfrutando. Fue un libro autoproducido, así que no sé si va a ser fácil o difícil de conseguir, pero os recomiendo que lo busquéis, que lo compréis y que lo leáis. Jan tiene casi todos los discos de varias de las bandas que a mí más me gustan. Una de ellas es Deep Purple, que lo vamos a dejar para otra ocasión, pero no he podido resistirme a coger todo el taco de Black Sabbath que tiene este hombre. No están en orden, pero permitidme que le haga una pasadita a todos estos discos, grandes éxitos, y me voy a callar simplemente que veáis todo lo que es Black Sabbath. Como os he dicho, están aquí casi todos los discos de Deep Purple, si no todos, pero he querido destacar este en concreto, que se llama Deep Purple, y ya me ha comentado que una de sus canciones favoritas es la balada La Lena. Os recomiendo que peguéis una escucha, si, como yo, aunque os guste Deep Purple, pues no conocéis este disco ni esa canción. Pero fijaos qué pasada de colección de discos de los Doors.
Pues nada más, volver a dar las gracias a Jan por acogerme en su casa y enseñarme una cosa tan personal para todos como es su colección de vinilos. Y bueno, creo que le he conocido bastante a través de su música, espero seguir conociéndonos más y espero que dentro de poquito también tengamos la ocasión de charlar con alguno de sus tíos, como os he comentado, y tengamos algún proyecto por ahí en el futuro. Muchas gracias a todos, no olvidéis dejar un like, compartir este vídeo con alguien a quien le pueda interesar y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que venga. Un saludo y hasta la próxima.